Buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? Bueno, bien estoy, por suerte. Ahí estoy esperando que ingresen algunos alumnos más, así ya comenzamos con nuestra clase de hoy, que no sé si tienen alguna duda sobre los problemas que están subidos del estado gaseoso. Me pueden hacer unas consultas también antes de iniciar la clase, de que vamos a trabajar con el tema soluciones hoy. Entonces, no sé si queda alguna duda de alguno de los enunciados. Profe, ¿Sí? yo tengo duda en el ejercicio 8 y en el ejercicio 17, digamos. Bueno, a ver, ya vemos. Ahí me estaban preguntando recién, es buenas tardes a todos. Acá voy a responder un mensajito que me pusieron, dice, en el ejercicio 7 sería 40 litros, no 40 metros, es 40 metros cúbicos. Ahí yo me olvidé de colocar el cubo, son 40 metros cúbicos en este caso, ¿sí? Para el ejercicio 7. Entonces, a ver, era el problema que me habías dicho. Ya me fijo acá en la guía en el punto 10, en el 17 era, Sí, el 17 y el punto 8 también, profe. y el punto 8. Bien, vamos a ver el punto 8, lo voy a leer el enunciado, lo vamos a escribir. A ver, mientras tanto voy admitiendo más alumnos. Ya lo vemos entonces en este caso. A ver, estamos. Bueno, bien. Ya estamos, ya somos 21 por suerte, así que bueno, vamos aumentando el número. Bien. Bueno, mientras van ingresando más alumnos, a ver, les leo el enunciado y hacemos, digamos, respondemos a las preguntas, la consulta. En el problema número 8 dice, una muestra de 2 litros de dióxido de carbono a 77 grados Celsius y 2500 torr se calienta a 123 grados Celsius con una presión de 1500 milímetros de mercurio. Calcular el volumen de la muestra en las nuevas condiciones. Bueno, ese problema, a ver, me voy a ir acá, a ver, en el Jam, voy a hacer una presentación. A ver, acá vamos a compartir y me voy a ir a un Jam, a una pizarra. Bien, entonces estamos acá, vamos a trabajar con, en este caso, vamos a poner los datos del problema número 8. Entonces es resolución de problema en este caso del punto 8 del práctico. Entonces vamos a colocar acá los datos que tenemos, ¿sí? Los datos que nos dan del problema. A ver, me fijo un minuto que están ingresando más alumnos. Ahí está. Listo, seguimos. Bien. Entonces tenemos de datos en el problema, nos dicen que tenemos un volumen en este caso, 2 litros de dióxido de carbono. Entonces el volumen, acá voy a poner, entonces un volumen de dióxido de carbono, ¿sí? Que son igual a 2 litros. Bien, sigamos entonces.
Después el otro dato, ¿me podrías leer los datos para que los ponga, por favor? Así los anoto acá. Temperatura, 77 grados Celsius. La presión igual a 2500 por. Después nos dan una nueva temperatura. Esta es la temperatura, todo es volumen 1, volumen 2, temperatura 1, presión 1. Entonces pongamos acá volumen 1, temperatura 1, presión 2. Enseguida escribo la presión 2, esta es la presión 1. Ahora escribo la temperatura 2, es igual a 123 grados Celsius. Después voy a escribir también la presión que me están dando, que es la presión 2, que me dice que es igual a 1500 milímetros de mercurio. 1500 milímetros de mercurio. Bien, y me piden que calcule el volumen 2, que es el volumen que no conozco. Esa es mi incógnita. Bueno, para poder desarrollar este problema, primero tenemos que homogeneizar las unidades. Entonces, si yo tengo las temperaturas en Celsius, las tengo que pasar a Kelvin primero que nada. Entonces, la temperatura 1 va a ser igual a 77 grados Celsius más 273 Kelvin. Y eso me va a dar igual 7 y 3, 10. A ver acá que puedo escribir. Ahí está. Entonces tenemos 10. Si me llevo 1, 7 y 7, sería 7 y 7, 14 y una 15. Y me llevo 1, en este caso sería 350 Kelvin. Después la temperatura número 2 es igual a los 123 grados Celsius más 273 Kelvin, y eso sumando me queda 3 más 3, 6, después me queda 7 más 2, 9, me queda 396, ahí ya admito Kelvin. A ver, bien, sigamos. Y esa sería la temperatura nueva, la temperatura 2. Ahora vamos a trabajar con las presiones. La presión 1, ¿sí?, que es igual a 2500 por. Y nosotros acá generalmente para trabajar con los valores que utilizamos, no la trabajamos en torr, sino la trabajamos en atmósferas. Entonces, para hacer la transformación acá tendríamos que multiplicar por una atmósfera y dividirla por 760 torr. ¿Se escucha, alumnos? Sí, profe. Perfecto, muy bien. ¿Alguien me puede hacer la división, por favor? 3,28 sería, profe. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces ponemos acá atmósferas. Bien, y ahora hagamos lo mismo, pero para la otra, que es la presión 2, es igual a 1500 milímetros de mercurio. ¿Sí? Eso por. Disculpe, profe. Si ¿Sí? redondeamos arriba sería 3,29. Perfecto. Acá lo pongamos. 3,29. Ahí está. Y ahora aquí vamos a multiplicar, como ahí vuelvo a editar. Y entonces colocamos acá. A ver. Y acá pongo por una atmósfera dividido 760
milímetros de mercurio. Y entonces, ¿cuánto nos daría la división, por favor? 1,97. Perfecto. Bueno, 1,97. En este caso, las unidades atmósfera. Y ahí ya nos quedaría esos datos. Ahora, si ustedes observan acá, tenemos que obtener el volumen nuevo, ¿sí? Un volumen 2. Pero nosotros teníamos que en esta ecuación general de los gases, teníamos que la presión 1 por el volumen 1 dividido la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido la temperatura 2. Nosotros de acá tenemos que despejar el volumen, porque es lo que queremos calcular. Entonces lo que podríamos hacer es lo siguiente. La presión 1, o sea, la primera parte como está aquí, ¿sí? En este caso lo podría poner acá abajo, sería presión 1 por volumen 1 dividido temperatura 1, ¿sí? Por, como en este caso la temperatura 2 se está dividiendo, pasa multiplicando por la temperatura 2, a ver, voy a poner con mayúscula y por temperatura 2, ¿sí? Y la presión en este caso está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Dividido sería la presión 2. Tendríamos que reemplazar los valores que tenemos acá, entonces tenemos que la presión 1 es 3,29 atmósferas por, tenemos el volumen 1 que sería 2 litros, entonces ponemos por 2 litros, ¿sí? Dividido, ¿sí? Ahora por la temperatura 2, entonces voy a anotar ahí por la temperatura 2, que la temperatura 2 es 396 Kelvin. Dividido la temperatura 1, que es 350 Kelvin, por, en este caso sería la presión 2, que tendríamos que es 1,97 atmósferas. Bueno, si nosotros acá nos fijamos, y esto va a ser igual al volumen 2. Si nosotros acá reemplazamos y cancelamos, por ejemplo, cancelamos las unidades, ¿sí? Podríamos cancelar atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, ¿sí? Y en este caso me va a quedar la unidad de litro como está acá. Acá lo vamos a indicar. Entonces el resultado nos va a quedar en litros. ¿Alguien puede hacer el cálculo, por favor? ¿Cuánto nos quedaría el volumen 2? ¿3,78 les da? Sí, profe. Muy bien. Litros, ¿sí? Entonces ese es el volumen en las nuevas condiciones. Entonces yo para calcular este problema tengo que hacer las conversiones de unidades, siempre atmósferas la presión, la temperatura Kelvin y en este caso el volumen en litros, ¿sí? Hay en algunos casos que les piden en decímetros cúbicos, pero ese es cómo se lo calcula.
Bueno, vamos a ver el otro problema también que me pidieron, ver qué es el problema número 17. Vamos a ver la resolución. A ver, me fijo quién es. Ahí está, Irma Guantay. Bien, volvemos aquí. Resolución del problema 17. Bueno, entonces vamos a poner los datos que tenemos. ¿Alguien me puede dictar los datos? Dice, la difusión gaseosa del hexafluoruro de uranio se usa para separar los isótopos de uranio 235 y uranio 238. Calcular el factor de enriquecimiento de la relación de las velocidades de difusión del uranio, del hexafluoruro de uranio 235 y del hexafluoruro de uranio 238 por medio de este método. Bueno, entonces los datos que tenemos, a ver acá, ingresamos otro alumno más. Bien, entonces vamos a colocar los datos que tenemos. Bien, entonces nos dan, en este caso nos están hablando de los isótopos del uranio 235 y del uranio 238. Entonces lo que tenemos son las masas, la masa molar del isótopo de uranio 235, ¿sí? Que en este caso su valor es igual a 235, y después tenemos el otro dato, la masa, ¿sí? de molar del uranio 238. Y su valor es igual a 238. Bien, porque ya me están dando el dato, ¿sí? Me dan la masa atómica, entonces me están dando ese dato. Después lo que también tenemos es que tenemos que calcular el factor de enriquecimiento de la relación de las velocidades. Un factor de enriquecimiento, yo le puedo poner la letra F para indicar factor, es igual a la velocidad, velocidad por ejemplo, de difusión del uranio, por ejemplo, pongamos del uranio 238, ¿sí? Dividido la velocidad de difusión del uranio 235. Bueno, entonces, para recordar que la fórmula en este caso de la velocidad de difusión, era el cociente, ahora vamos a ver si puedo abrir acá, estamos acá, y poníamos que, en este caso, la velocidad, ¿sí? De difusión del uranio 238, en este caso he puesto 38, dividido la velocidad de difusión del uranio 235 es igual a la raíz cuadrada. Tendríamos que escribir acá, yo voy a poner la raíz cuadrada en general, vamos a hacer ¿sí? A mano así, la raíz cuadrada, y ahí vamos a trabajar. Entonces volvemos acá, volvemos a entrar acá y anotamos aquí vengo acá, esto tiene que correr, ahí estamos. Bueno, ahí vamos a anotar la masa, 253 puse 235, puse al revés. Entonces voy a poner la masa
del uranio es opuesto, entonces tendría que poner la masa del isótopo del uranio 235, o sea, pongo 235 dividido 238. Bueno, ese valor que obtenga, ese cociente que obtenga, es el factor ese de difusión. Y eso es igual al factor de difusión. Bueno, y eso aproximadamente nos daría, a ver, ya me fijo acá el valor que obtuve, ¿sí? Si ustedes hacen eso, les va a dar un valor. ¿Cuánto les daría? $0,993 millones. Bien. 0, a ver, lo anoto acá. 0,993. 993. Bueno, eso es lo que me está indicando, que es un valor menor que 1. Quiere decir, en este caso, que el que se está moviendo, ¿sí? Más lentamente, ¿cuál sería? ¿El 235 o el 238? Si a mí el cociente me da un valor menor, yo tengo que el denominador es más grande que el numerador. Si yo hubiese puesto al revés, si hubiese puesto 238 sobre 235, me daba 1, y pico. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? ¿Quién es el que se está moviendo más lentamente? O sea que la velocidad de difusión es más lenta. Si yo, por ejemplo, este factor yo lo multiplico, ¿sí? Si en este caso, la velocidad de difusión del uranio 235, como está dividiendo, pasa multiplicando acá. Entonces quiere decir que la velocidad de difusión del uranio 238 es mayor que la del uranio 235. ¿Por qué? Porque acá, como está dividiendo, pasa multiplicando, este número se hace más grande, ¿sí? En comparación. Entonces me indica que el uranio 238 es mayor. En cambio, en este caso, la velocidad de difusión del uranio 235 es menor. Eso sería lo que ustedes tendrían que obtener ahí de ese problema. Esto se trabaja sobre todo para todos los que sean cálculos, todo para las partes de las usinas nucleares. Es uno de los puntos que generalmente se realizan. En este caso, la velocidad de difusión es bastante cercana, o sea, no hay mucha diferencia como en otros casos que les puede dar del orden un valor 2, un 3, un 2,5, va a depender de los gases o de las partículas que estemos haciendo la difusión. Acá, en este caso, estamos en estado de plasma, ¿no? Por eso estábamos trabajando de esa manera. Eso sería el problema 17 y el problema 8. Profe, ¿factor Sí. de enriquecimiento es lo mismo que factor de difusión? Sí, es el de difusión, tenía que poner, perdóname, tenía que poner enriquecimiento acá. Si es que no volví a leer. Gracias por ahí pongo factor de enriquecimiento. Enriquecimiento. Y eso me está dando la velocidad con que tenemos mayor cantidad de uranio de un tipo que del otro para cargar en una usina, ¿no? Y eso se considera trabajando con las velocidades de difusión. Siempre se usa más el uranio 235 que el uranio 238, porque su valor de difusión es un poco menor, entonces me permite concentrarlo más. Por eso es que se utiliza más el uranio 235. En las usinas nuestras usamos el 235, más que el 238. Hay usinas que funcionan con el uranio 238, pero el más radioactivo es el 235.
Profe, y ahí en el ejercicio 8 usted le dio 3,78 litros. Y yo haciendo los cálculos, así con la calculadora me dio otro resultado, me dio 9,35, 25, 25, 25, 53 por día a la menos 0,5. No sé por qué. Nosotros acá pusimos 3,29, ¿sí? Por los 2 litros que corresponden al volumen, por la temperatura 2, que es la 395, sobre la temperatura 1, que es 350, por la presión 2, que es 1,97. A ver, yo lo vuelvo a corroborar. $3,78. Se utilizaría paréntesis entonces que no, para hacer la ¿Sí? operación esa. Paréntesis tenés que poner, por ejemplo, vos podés multiplicar la parte del numerador normalmente, ¿sí? Y después pones dividido y pones paréntesis 350 por 1,97 y cerrás paréntesis y ahí te da el valor final que es 3,78, porque en realidad daba 3,779086, entonces lo redondeamos a 3,78 litros. Ese Claro, sería sí. Gracias. la forma, porque si no te sale distinto. Siempre cuando trabajes así tenés que usar paréntesis. Bueno, eso es con respecto a los problemas. Bueno, ¿alguna otra pregunta de otro punto? Los chicos dicen el punto 7 y el punto 14. El punto 7. El 9, perdón, el 9 era. El punto 9. El 9 y cuál más, el 14. Sí, 9 y 14. Bueno, dice acá, ¿qué volumen de oxígeno medido a 1,86 por 10 a la sexta pascal y 375 Kelvin se necesita a fin de reaccionar por completo con 1,78 litros de hidrógeno medidos a la misma presión y temperatura, para así obtener agua? Bueno, en ese caso tenemos la presión y la temperatura constante. Entonces me están dando presiones y en este caso sé que la presión, el valor de la presión es la misma, la temperatura va a ser en este caso la misma. Entonces podríamos analizar, ¿no? Yo voy a poner los datos acá. Entonces ponemos resolución punto 9. Entonces resolución del punto 9. Bueno, entonces los datos que tenemos, vamos poniendo acá, editar, tenemos la presión, que es igual a 1,86 por 10 a la 6 pascal. Después tenemos que nos dan, por otro lado, la temperatura, que es 375 Kelvin. 375 Kelvin. Bien. Después tenemos, dice que se necesita, ¿qué volumen de oxígeno se necesita? Si me dan, dice, se necesita a fin de reaccionar por completo con 1,78 litros de hidrógeno medidos a la misma presión y temperatura para así obtener agua. Entonces me están dando el volumen de hidrógeno que es igual a 1,78 litros.
y me piden que calcule el volumen de oxígeno para que reaccione completamente. Bien. Si nosotros trabajamos con esto, estamos a la misma presión, a la misma temperatura. Si nosotros hacemos el planteo de la ecuación, nosotros tenemos que el hidrógeno más el oxígeno reaccionan entre sí para dar por resultado la molécula de agua. ¿Sí? Entonces, para igualar, tenemos que poner acá adelante un 2, y acá delante del hidrógeno vamos a colocar un 2. Entonces nos queda la ecuación igualada. Nosotros sabemos que estas condiciones que tenemos acá, ¿sí? No podemos calcular si estamos en el volumen nuevo, pero para poder trabajar y relacionarlo con la ecuación tengo que tener en cuenta las condiciones normales de presión y temperatura. Que las condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Serían, en nuestro caso, serían la 0 grados Celsius en la presión de una atmósfera, entonces nos daría 22,4 litros, pero nosotros acá no estamos trabajando con esas condiciones. Entonces, para poder lograr eso, tendríamos que sacar primero, hacer la relación estequiométrica. Entonces, si esto yo trabajara en una relación estequiométrica, si estuviera en condiciones normales de presión y temperatura, si yo estuviera en condiciones normales de presión y de temperatura, tendríamos que la temperatura sería igual a 273 Kelvin y la presión de una atmósfera. A una atmósfera. Bueno, entonces acá sí yo podría decir que el volumen molar, podemos hablar del volumen molar ocupado, ¿sí? En este caso va a ser igual a 22,4 litros. ¿Sí? Si yo trabajara con esas condiciones, entonces acá tendría que 2 moles de moléculas de hidrógeno reaccionan completamente con 1 mol de moléculas de oxígeno, ¿sí? Eso es lo que me diría ahí la información. A ver, voy a cambiar para que tengamos más lugar. Voy a establecer el fondo para seguir. Entonces, si nosotros trabajamos con esto y colocamos sería 2 moles, ¿sí? De hidrógeno más 1 mol de oxígeno. Vuelvo a repetir acá porque si no, se nos va la visión de la ecuación. Tendríamos de esta manera. Esta. Si nosotros vemos esta ecuación, entonces nos está indicando que 2 moles de hidrógeno reaccionan completamente con 1 mol de oxígeno. Pero si yo esto lo traslado a lo que es volumen molar, significa que yo tendría 2 por 22,4 litros, ¿sí? Y reaccionarían con 22,4 litros de oxígeno. Bien. Pero en el problema me están diciendo que la presión que tenemos es de 1,86 por 10 a la sexta pascal. Entonces yo eso, para poderlo relacionar y trabajar con los volúmenes, tendría que tener en cuenta pasarlo. Entonces lo que tengo que hacer es pasar este valor. Entonces la presión ¿sí? Que sería igual a 1,86 por 10 a la sexta, lo voy a multiplicar por, ¿sí? Una atmósfera dividido
101.200, no, 300, a ver, ya me fijo acá bien, el numerito, 325, está bien, 325 Pascal. A ver, acá voy a poner Pascal, para que vean que se elimina. Estamos haciendo la conversión, y eso me da igual el valor a 18,36 atmósferas. 18,36 atmósferas. Bien. Ya tengo esa presión, ya tengo la temperatura. Entonces, nosotros sabemos que por la ley de los gases tenemos que la presión, para pasar, yo tengo que saber del volumen, yo tengo la presión 1 por el volumen 1 dividido la temperatura 1 igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido la temperatura 2. Bueno, ahora aquí vamos a ir reemplazando los valores que tenemos. Entonces la presión 1, o sea, para poderlo relacionar, ¿sí? Yo lo que quiero hacer acá es que tengo la presión, tengo ese volumen de hidrógeno que me están dando, y ese volumen de hidrógeno que está en otras condiciones, lo quiero pasar a las condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, la presión 1 va a ser 18,36, o sea, sí, 36 atmósferas por el volumen 1 que me están dando, en este caso, que me decía el problema, que el volumen era de hidrógeno. Entonces, 1,78 litros. Por, como yo quiero obtener, en este caso, el volumen 2, voy a pasar la temperatura 2 que está dividiendo, va a pasar multiplicando por, entonces, por la temperatura 2. La temperatura 2 es 273 Kelvin. ¿Sí? Dividido, en este caso, yo ya pasé esto. Y ahora voy a dividir por la presión 2. Y la temperatura, puse el volumen, está bien. Y ahora sobre la temperatura 1, a ver, ponemos ahí, sobre la temperatura 1, que sería los 375 Kelvin, por la presión 2, que en este caso para nosotros va a ser 1 atmósfera. Lo que estoy haciendo es transformar en condiciones normales, ¿no? De temperatura, para poder relacionar, porque si no hago eso no puedo obtener el volumen que estamos utilizando. Entonces, si nosotros hacemos esta operación, nos va a dar como resultado 24,31 litros, 31 litros de hidrógeno. Bueno, con ese dato que acabo de obtener, recién puedo relacionar con lo que me dice la ecuación en forma estequiométrica. Entonces, 2 por 22,4 litros sería igual a 44,8 litros de hidrógeno reaccionan con 22,4 litros de oxígeno. Entonces, los 24,31 litros de hidrógeno reaccionarán con X cantidad. Y ese valor nos da 12,15 litros. 12,15 litros de oxígeno. Pero el oxígeno está en condiciones normales, C, N, P, T. Pero nosotros queremos ver el volumen anterior, porque así como está no lo podemos
obtener el valor en las condiciones anteriores. A ver, no quiero, ahí está. Entonces lo que tendríamos que hacer es hacer la transformación. Como nosotros sabemos que para sacar el volumen ese nuevo, en las nuevas condiciones, entonces vamos a poner que el volumen 2 es igual a la presión 1 que teníamos, que es una atmósfera, por el volumen, por la presión 1 por el volumen 1, que es 12,15 litros, por la nueva temperatura, que sería los 375 Kelvin, ¿sí? Dividido, en este caso, la 18,36 atmósferas por 273 Kelvin. Y ese valor, ¿sí?, que voy a obtener va a ser el valor de el oxígeno en las condiciones iniciales. Entonces tendríamos que hacer el cálculo. A ver cuánto nos quedaría. A ver, ya tengo acá la calculadora. Entonces 12.15 por 375 igual dividido paréntesis 18.36 por 273, cierro paréntesis, igual 0,909, ¿sí?, litros. 0,91, pongamos directamente, litros de oxígeno. Bueno, esa es una manera de resolverlo. Hay otros caminos también que pueden llegar. Entonces, es una manera, y lo que hacemos serían las conversiones para trabajar. Ese es el problema número 9. Y después me habían preguntado el problema 14, ¿también ese era, chicos? Sí, profe. A ver, ya me fijo entonces acá el problema 14. Aquí lo voy a poner, el problema 14. Dice, ¿cuál es la densidad del gas clorometano a 20 grados Celsius y presión de 0,973 atmósferas? La masa molecular del clorometano es de 50,5 UMA. Habría que, del clorometano, no diclorometano. Es clorometano. Bueno, entonces los datos que tengo serían la temperatura, que es igual a 20 grados Celsius más 273, y eso me da igual a 293 Kelvin. Bueno, también tenemos el otro dato que nos dan, la presión. Entonces me dice que la presión es igual a 0,973, o sea, 973 atmósferas. Y después nos dan la masa, ¿no es cierto? A ver, estamos 14, 50,5 UMA, la masa molecular. Entonces, masa molecular es igual a 50,5 UMA. Entonces, en la ecuación de los gases ideales, nosotros tenemos que la presión por el volumen es igual al número de moles
por la constante general de los gases por la temperatura. Esa es la original, pero nosotros podemos relacionar con la densidad. Si yo coloco acá la presión es igual al número de moles, a ver, vamos a hacer un paso previo, por volumen igual al número de moles, que el número de moles es lo mismo que poner la masa sobre la masa molar. Voy a poner MM, masa molar, por la constante general de los gases por la temperatura. Después podemos relacionar, nosotros sabemos que por definición la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Y también nos acordamos que el número de moles es igual a la masa dividido la masa molar. Bueno, eso yo voy a reemplazar aquí en la ecuación. Entonces, donde dice presión, el volumen, ¿sí? En este caso, pasaría debajo de con la masa, ¿sí? Entonces lo vamos a relacionar. Entonces me queda la presión es igual a la masa sobre el volumen, ¿sí? Y me queda por ahí abajo, ¿sí? Me quedaría la masa molar. Por masa molar, por todo eso, por, esto lo voy a poner entre paréntesis para que se vea, si no, no se nota ahí, así y así, esto está abajo, ¿sí? Y después acá ponemos por la constante general de los gases, por la temperatura. Si ustedes siguen viendo ahí, la masa sobre el volumen, si yo esto lo trabajo, masa sobre volumen va a ser la densidad, entonces pongo la presión, va a ser igual a la densidad por, ¿sí?, la constante general de los gases por la temperatura y todo dividido la masa molar. Como yo quiero despejar la densidad, me va a quedar presión, ¿sí? La densidad solita me queda igual a todo este término, como la masa molar está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces pongo presión por masa molar dividido la constante general de los gases por la temperatura. Entonces tenemos la ecuación despejada para poder reemplazar ahí los valores que tenemos. Entonces la densidad va a ser igual al peso, a la presión que tenemos acá, que es la presión es 0,973 atmósferas por la masa molar, pero acá me dan la masa molecular y acá tengo que poner la masa molar, o sea, es la expresión, la masa molecular expresada en gramos, entonces voy a poner por 50,5 gramos, 50,5 gramos por mol, ¿sí? Dividido todo esto la constante general de los gases, que es 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin por la temperatura. La temperatura es 293 Kelvin. A ver, esto lo voy a agrandar un poco más. Esto lo voy a poner un poquito más acá. A ver ahí. Bueno, entonces, el resultado de esto ya me fijo el valor que me dio.
aproximadamente me da 2,05 gramos por litro. Y el volumen, ya lo pusimos, 2,05 gramos por litro. ¿Dónde está la masa sobre el volumen? Yo quería sacar la densidad. Bien, entonces es 2,05 gramos por litro. Bueno, ¿por qué me da esas unidades? Si yo me fijo acá, voy a ir cancelando. Atmósfera con atmósferas. Moles con moles. Kelvin con Kelvin. Entonces, en síntesis me queda gramo y me va a quedar litro. Por eso el resultado me da en gramos por litro. Y ese es el valor de la densidad que obtuve como resultado. Entonces, todos esos pasos hay que hacer para calcular. Pero en realidad la fórmula general que yo podría usar es esta que tengo acá. Esa es la fórmula de la densidad. La puedo trabajar de esta manera. Con los datos que tengo puedo obtener la densidad. ¿Por qué? Porque acá el problema no me da el volumen, por eso no puedo usar con volumen, porque no me lo da. Entonces directamente puedo hacer este cálculo. Y aquí, a ver, voy a marcar esto, lo que me da acá de resultado, así nos queda. Y en el punto anterior, veamos lo que nos quedaba de resultado. Es este valor. Aquí nos quedaba este valor, que sería el problema 8, el problema 17, el problema 9 y el problema 14. ¿Sí? Esta es la continuación, este sigue siendo el problema 9, que es la continuación. Y este es el problema 14. Bueno, esos serían los problemas, ¿no? Los ejercicios. No sé si hay alguna pregunta sobre ese punto. Bueno, ahí saqué la foto de la asistencia. Bueno, ¿alguna consulta sobre el estado gaseoso antes de comenzar con el tema que sigue? Profe, Ana Valderrama se desconectó por si le acabaron los datos. Bueno, a ver, ya lo voy a tener en cuenta. Acá yo lo anoto. Bueno. Bien. Bueno, entonces, el tema que sigue en el programa es la parte de soluciones ahora. Pero nosotros tenemos que ver las soluciones desde su origen, digamos, su clasificación, lo que es una solución, y también tenemos que ver lo que son las concentraciones de las soluciones y los cálculos correspondientes. Una vez que tenemos en cuenta estos datos y tenemos en cuenta estos conceptos en general, vamos a trabajar con la resolución de problemas y después también con las propiedades coligativas, que las propiedades coligativas hacen referencia a las propiedades o características de las soluciones con respecto al soluto. Por eso son muy importantes. Entre ellas vamos a estudiar la presión de vapor, ¿sí? El aumento de la presión de vapor, el aumento del punto de ebullición, el descenso crioscópico o del punto de fusión, y después tenemos la presión osmótica, que son las que vamos a utilizar
para el caso de que las soluciones sean iónicas, ¿sí? O las soluciones que sean moleculares. Recordemos que las soluciones iónicas tienen disueltos en su interior iones positivos y negativos, o sea, cationes y aniones, ¿sí? Disueltos en un solvente característico que es el agua, en este caso, que es lo que más vamos a utilizar nosotros. Pero sabemos que existen soluciones de solventes alcohólicos, que son de alcohol, o de ácidos, o hay también casos de ácido perclórico, por ejemplo, que también se utiliza, bueno, el ácido acético en ese caso, y otros más, que lo podemos considerar también como tipos de soluciones, pero no acuosas, ya que los solventes son diferentes, por eso se clasifican soluciones no acuosas como las solvente alcohol, ácido acético, ácido perclórico, entre otros. También tenemos otras clasificaciones al respecto que tendrían que ver con la cantidad de soluto que forma a la solución. Y nosotros sabemos que las soluciones son sistemas homogéneos constituidos por una sola fase y dos o más componentes. Cuando hablamos de la fase, puede ser una fase líquida, una fase gaseosa o podemos ver una fase sólida. Por eso hablamos de soluciones gaseosas, soluciones líquidas y soluciones sólidas. Un ejemplo de soluciones sólidas pueden ser las aleaciones. Otro ejemplo de soluciones de tipo líquidas es, por ejemplo, agua y alcohol. Y ejemplos de soluciones gaseosas, el aire. Entonces, en esos casos, va a depender la clasificación de acuerdo al estado de agregación del soluto y del solvente. Bueno, les voy a hacer la presentación de unas diapositivas para que ustedes vean sobre el tema mientras voy explicando. Bueno, acá tenemos una parte de las soluciones y después les voy a mostrar otros casos. Acá tenemos que las soluciones, ¿sí? Voy a ver si puedo abrir acá. Bueno, las soluciones. Quería ver si puedo hacer la presentación. A ver, abrir con... No me permitir mostrarlas. Bueno. Entonces tenemos las soluciones, tenemos el soluto, ¿sí? La solución está formada por un soluto y un solvente. El solvente, en este caso el agua, y el soluto puede ser una determinada sal o puede ser el azúcar. Entonces la mezcla, a ver, me fijo, ahí está. Sigamos por acá. La mezcla nos va a dar una solución. Si nosotros en este caso, a ver, no lo puedo lograr abrir de otra manera para que se lo vea mejor, no sé si se verá o no se verá, no, volvemos acá. El soluto es la sustancia que se encuentra en menor proporción y el solvente es la sustancia que se encuentra en mayor proporción. Cuando nosotros trabajamos acá y podemos observar la sal sin disolver, si ustedes observan las moléculas, están las moléculas de agua y tenemos en este caso el cloruro de sodio. En este caso, lo que nosotros observamos, la esfera de color celeste, responde al anión cloruro y la esferita más chica al anión, el ion sodio, que es el catión, ¿sí? El catión sodio. Una vez que se disuelve, ustedes van a comenzar a notar que la molécula de oxígeno, como es una molécula polar, la zona de mayor densidad electrónica, o sea, la densidad de carga parcial negativa, que es donde está el oxígeno, se va a acercar a el ion positivo, que es del sodio.
En cambio, la molécula de agua, la zona del hidrógeno tiene una densidad de carga parcial positiva, se va a acercar al anión cloruro. Entonces se va a formar un grupo que se llama hidrato. El proceso, en este caso, le dicen una hidratación, porque se forman los dipolos alrededor de cada uno de estos iones. Aquí, como yo les contaba, que el estado físico puede ser gaseoso, líquido o sólido. Esta es la clasificación según su estado de agregación. Los componentes tenemos: el soluto puede ser gas, el solvente gas, el aire. Si el soluto es un líquido y el solvente es un gas, el agua en aire. Si el sólido, tenemos que el soluto es sólido y el solvente es un gas, naftaleno en aire. En el caso que el estado físico, o sea, lo observemos líquido, si yo tengo el soluto un gas y el solvente un líquido, tenemos el amoníaco en agua, o sea, el hidróxido de amonio. En el caso del soluto líquido y el solvente líquido, el ejemplo acá va a ser el etanol en agua, que es la solución al 70% que usamos ahora. Y en el caso de que el soluto sea un sólido y un solvente un líquido, es azúcar en agua. Si nosotros vemos a la solución en estado físico sólido, si está el soluto gas, si el soluto es un gas, el solvente es un sólido, es hidrógeno en platino. El líquido, soluto líquido, solvente sólido, las amalgamas. Y si el soluto es sólido y el solvente es sólido, tenemos el bronce, que es una aleación. Entonces, esta clasificación es según el estado físico que nosotros observemos. Después tenemos el concepto de lo que es diluido y de lo que es concentrado. En el caso del diluido y del concentrado, si ustedes observan la coloración, supongamos que yo hubiese puesto un colorante y en esta parte tengo menor concentración de colorante, menos masa de colorante, y a medida que voy agregando más soluto, o sea, más masa del colorante, voy a notar que el color va aumentando. Y en el último caso voy a tener, en este caso, una solución concentrada. Pero, ¿qué ocurre a veces? Que cuando yo estoy agregando pequeña cantidad de soluto en el agua, obtengo lo que llamamos una solución diluida. Si sigo agregando soluto, voy a obtener una solución concentrada, pero si agrego la máxima cantidad de soluto que puede disolver el solvente, hablamos de una solución saturada. Si yo sigo agregando soluto, va a llegar un momento dado que vamos a tener un equilibrio metastable y va a precipitar el exceso de soluto. Y entonces estamos en presencia de una solución sobresaturada. Las soluciones saturadas son las que se utilizan para la fabricación de cristales, o sea, el proceso de cristalización. De acuerdo con la cantidad de soluto presente, bueno, tenemos las diluidas o insaturadas, las saturadas o concentradas y las sobresaturadas. Acá, por ejemplo, me dan un dato: si solamente disolvemos 8 gramos de un soluto en 100 mililitros de agua, la solución es insaturada porque no hemos llegado a la cantidad máxima de soluto que podemos disolver. En el caso de las saturadas o concentradas, si la cantidad de soluto es la máxima que puede disolver el solvente a una temperatura dada, si la solubilidad de una sustancia X es de 10 gramos en 100 mililitros de agua, esto significa que para preparar la solución saturada podremos disolver los 10 gramos de la sustancia X en 100 mililitros de agua para obtener la solución. Pero aquí la concentrada sería la que tendría menos que 10 gramos, por ejemplo, 9 gramos, ¿sí? Entonces sería la concentrada. Y la que tiene 10 gramos sería la saturada. ¿Por qué? Porque los 10 gramos sería la máxima cantidad de sustancia que puedo disolver en estos 100 mililitros de agua. Si agrego mayor cantidad, agrego, por ejemplo, en el otro caso 13 gramos, voy a notar que ha sobrepasado el límite, el nivel máximo, la cantidad máxima, entonces precipita.
y eso se dice que la solución es sobresaturada. La concentración entonces se refiere a la cantidad de soluto que hay en una masa o un volumen determinado de solución o solvente. Entonces, en este caso, los términos como concentrado, diluido, saturado, insaturado, son inespecíficos. Entonces, para poder subsanar ese problema, nosotros buscamos el concepto de concentración. ¿Y en qué unidades se puede dar la concentración? Bueno, vamos a tener concentraciones porcentuales primero. Cuando yo digo masa en masa, porcentaje masa en masa, es lo mismo que antes se decía peso en peso, o sea, porcentaje peso en peso. Y es la cantidad de masa de soluto en 100 gramos de solución. En el caso de la masa en volumen, porcentaje, ¿sí?, es la masa de soluto en 100 mililitros de solución. Y en el caso de volumen en volumen, es el volumen de soluto en 100 mililitros de solución. ¿Cuáles se utilizan más y son más comunes? Son las dos primeras, las que más se usan en cálculos o en la vida cotidiana. Bueno, también estas son, cuando yo hablo de concentraciones porcentuales, como estoy usando gramos, mililitros, hablamos de cantidades físicas, pero en química nosotros tenemos las llamadas cantidades químicas, que nosotros lo conocemos como el número de moles de soluto, que es el cociente entre la masa de soluto sobre la masa molar del soluto. Otra cantidad química es el número de equivalentes de soluto, que es la masa de soluto sobre la masa equivalente. La masa equivalente es la masa molar sobre el número de protones, hidroxilos o iones hidróxido, cationes o electrones que tiene ese compuesto. Entonces, utilizando estas cantidades, ¿sí?, que tengo acá, que son las cantidades químicas, puedo obtener otras expresiones de concentración. Tenemos la primera, que es la molaridad, que es la molaridad es el número de moles en un litro de solución. Tenemos la molalidad, que es una M minúscula de imprenta, que es el número de moles en un kilogramo de solvente. En este caso agua, porque estamos trabajando con soluciones acuosas, pero podría ser el caso que tengamos alcohol, que tengamos ácido acético, ácido perclórico, va a depender qué tipo de solvente estemos trabajando. Y la normalidad, la N mayúscula de imprenta, es el número de equivalentes en un litro de solución. Acá hablamos de un litro, pero también pueden aparecer en algunos textos un decímetro cúbico, que es equivalente al litro. Bueno. Después tenemos acá esto que ustedes ya habían explicado una vez en el trabajo, en las diapositivas, en el primer cuatrimestre, sobre la solubilidad, que por ejemplo el caso de la solubilidad del cloruro de sodio en agua a 20 grados Celsius es 36 gramos de cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua. Entonces pongo a 20 grados esa cantidad, lo caliento a 100 grados, la sal se disuelve, después se deja enfriar y sobresaturamos. Bueno, si ustedes se fijan acá, las distintas curvas, ¿sí?, según las temperaturas, ¿no es cierto?, es cuando nosotros acá mejoramos la solubilidad. Yo partiendo en este caso, si caliento a una mayor temperatura, llego aproximadamente, si acá traspolamos aproximadamente 50, casi 55 grados, acá la mayor, la concentración, ¿no es cierto?, y la solubilidad, en este caso va a ser mucho mayor. Acá voy a tener que la concentración voy a estar a 60, ¿sí?, y la temperatura, van viendo ustedes que no es mucho el aumento, ¿sí? El cloruro de sodio más bien es casi estable, pero el que más se nota acá, con la temperatura, acá decrece la solubilidad, o sea, a mayor temperatura puedo disolver menor cantidad de soluto. Acá es bastante parejo, en cambio acá a medida que aumenta la temperatura, más soluto puedo disolver. Bueno. Estas diapositivas después se las voy a poner, vuelvo acá,
en caso de la plataforma. Perdón. A ver, voy a mostrar, a ver si puedo entrar aquí. A ver si me deja compartir ese enlace. Está un poco lenta la conexión. Bueno, esta diapositiva es de mi autoría. Bueno, se las voy a presentar porque estoy aprendiendo a trabajar con distintos tipos de herramientas. Así que bueno, espero que sea de utilidad. Entonces tenemos las soluciones químicas. A ver si puedo comenzar. A ver, ¿quién es? Sí, a ver, ya vuelvo. Ahí está. Volvemos sobre esto. Bueno, a ver si me permite. Podamos trabajar con esto, pero está. Si puedo comenzar, a ver. Está muy lenta la conexión. A ver si puedo salir y volver a entrar. ¿Profe? ¿Sí? ¿Sí? Sí, te escucho. Disculpe. No sé si quiere que lo presente yo y usted me va guiando. A ver, no sé si ahí lo pueden ver o no. Sí. Sí, profe, sí se ve. Ahí está. Bueno, en este caso, esta es una diapositiva que armé en Canva. Vamos a ver cómo salió. Está un poco inestable mi internet, así que se entrecorta, queda muy, está muy lento. Bueno, acá el concepto de solución, tenemos lo que yo les conté de las soluciones, que son mezclas homogéneas, y en este caso contienen 2 o más tipos de sustancias denominadas solutos y solventes, se mezclan, no producen una reacción química, entonces soluto más solvente, tenemos la solución. Los tipos de soluciones según la proporción relativa del soluto y el solvente, lo que les contaba, es la diluida, las concentradas, las saturadas y las sobresaturadas. Y acá tenemos a otros ejemplos más de clasificación de las soluciones según los componentes que lo forman, que eso expliqué recién. A ver, veamos que hay otra parte que es distinta. Bueno, acá vamos a ver si podemos ver el videíto. A ver si me permite reproducir. Solución según su estado físico. Para solución sólida, el solvente es sólido. En el caso del soluto, puede ser sólido, como por ejemplo el acero, que es la combinación de fierro más carbono. En el caso que el soluto sea líquido, tenemos la amalgama dental, que es la combinación de mercurio, platino y plata. Y en el caso de que el soluto sea gas, tenemos, por ejemplo, el gas hidrógeno en platino. Solución líquida. El solvente es líquido y el soluto puede ser sólido. Por ejemplo, la salmuera, que es cloruro de sodio en agua. En caso que el soluto sea líquido, tenemos, por ejemplo, el aguardiente, que es alcohol en agua. Y si el soluto fuese gas, tenemos, por ejemplo, la gaseosa, que es dióxido de carbono en agua. Solución gaseosa. Tenemos como solvente gas. Y en el caso que el soluto sea sólido, tenemos, por ejemplo, el yodo sólido en el aire, que resulta una coloración violeta. En el caso que el soluto sea líquido, tenemos, por ejemplo, la humedad, que es agua en aire.
Y en caso que el soluto fuese gas, tenemos, por ejemplo, el aire seco, que es la combinación de nitrógeno más oxígeno más argón más criptón, entre otros gases. La química de la vida es la química de la realidad. A ver quién. Bien. Bueno. A continuación podéis ver 4 disoluciones distintas de un mismo compuesto. En este caso se trata del sulfato de cobre. Es una sal de color azul, de ahí que las disoluciones presenten ese color. Veis que de izquierda a derecha el color parece que varía un poco. Vamos a ver detenidamente cada una de ellas. Empezamos por esta que está más a la izquierda. Y veis que la hemos puesto como una disolución diluida. Quiero que veáis que se trata de una disolución que tiene un color pardo, ¿verdad? Un color azul clarito. Podéis apreciarlo aquí. Y que es una única fase. Decimos que es diluida porque se puede disolver mucha más sal en esta cantidad de disolvente, en esta cantidad de agua. La que tenemos inmediatamente a la derecha es una que cambia su color, es un color un poco más oscuro. A esta le llamamos una disolución concentrada. ¿Veis? El cambio de color es apreciable y también se ve una única fase. Sigue siendo una disolución porque es una mezcla homogénea, se ve una sola fase, pero el color azul más intenso nos indica que hay más soluto en la disolución, de ahí que se llame concentrada. A continuación vamos a ver la que está a su derecha, que ahora sí la hemos llamado disolución saturada, porque el color es aún más brillante, aún más acusado, pero se sigue viendo que es una única fase, por lo tanto sigue siendo una disolución, una mezcla homogénea, y decimos saturada porque ya no cabría más soluto. ¿Qué pasaría si echáramos más soluto en esa cantidad de disolvente? Pues pasaríamos a lo que llamamos una disolución sobresaturada, que es el caso que tenéis aquí. El color azul viene a ser más o menos el mismo, pero si nos asomamos a la disolución, podréis comprobar lo siguiente. Y es que en el fondo sigue habiendo sal sin disolver. ¿Veis? Ahí se puede apreciar que está la sal sin disolver. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay demasiado soluto para esa cantidad de disolvente y no somos capaces de disolverlo por completo. Así que esto es lo que llamamos nosotros una disolución sobresaturada. Bueno, en este caso la concentración de la solución es lo que había explicado recién, que la molaridad, moles de soluto en 1 litro de solución, la molalidad, moles de soluto en kilogramos de solvente, la normalidad, equivalentes gramos de soluto en litros de solución, y la otra expresión, que es la fracción molar, es los moles de soluto sobre los moles de la solución. Si nosotros acá analizamos, ¿sí?, el porcentaje peso en peso, masa en masa, aquí les puse el cuadro como se usaba antes, que en vez de poner masa en masa le ponían porcentaje, peso en peso, pero indica, es lo mismo, digamos. Se cambió por el concepto nuevo. De acá, de todo lo que les dije, acá aparece otro tipo de concentración que es en unidades físicas, que son las partes por millón. Partes por millón son miligramos de soluto en kilogramos de solución, ¿sí? En miligramos de soluto en litros de solución. Va a depender si lo estoy refiriendo a masa o de la solución, o estoy refiriendo a un volumen de solución. Entonces se emplea para hablar de soluciones muy diluidas y expresa las partes en gramos de un soluto por cada millón de partes de solución. Por eso habla de partes por millón. También existe partes por billón, pero esa no la usamos tanto nosotros.
Bueno, nosotros para preparar las soluciones tenemos el matraz de aforo, se usa para preparar soluciones de concentración exacta o el matraz aforado. Y la varilla de agitación, que es la varilla de vidrio que nos sirve para homogeneizar las mezclas y para vaciar contenidos. Por ejemplo, yo tengo las partículas de disolvente, tengo la disolución y estoy agregando las partículas de soluto. Cuando nosotros trabajamos en este caso, vamos a notar que las partículas quedan mezcladas. Bueno, acá están los pasos. Entonces nosotros tenemos que colocamos en este caso la masa, en este caso es la masa, veamos este primero, después este. La masa, pesamos la masa, ¿sí? Y esto le colocamos en el vaso de precipitado una cierta cantidad de solvente o disolvente para que se disuelva la sal. Luego, en un embudo que colocamos en el matraz aforado, vertemos, en este caso, esta solución. Luego, con una piseta se limpia las paredes para extraer todo lo que haya quedado en las paredes del soluto y se lo vierte nuevamente a través del embudo al matraz aforado. Luego se va a agregar el agua con la piseta hasta el nivel de aforo y nosotros en este caso tenemos que llegar a completar de tal manera que el menisco, que es cóncavo, toque la parte inferior en la línea del aforo. Si nosotros nos pasamos, ahí ya está mal aforado, hay que volverlo a repetir. Esto es en el caso de preparaciones de soluciones con reactivos sólidos, pero acá tenemos un caso de preparación de reactivos líquidos. Mido la cantidad, ¿no es cierto?, del ácido que yo voy a utilizar, voy a medir el ácido, luego voy a verter con el vaso de precipitados a través del embudo, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Generalmente nosotros podemos medir una determinada cantidad, pero ¿qué es lo que hacemos? Acá vamos colocando agua, depende del tipo de ácido que trabajemos, ¿no? Aquí se pone primero agua y luego se pipetea, ¿sí?, con una pipeta volumétrica la cantidad de ácido, que en este caso podría ser el ácido sulfúrico. Esta es una pipeta volumétrica, entonces yo mido entre los dos aforos, voy a tener la cantidad que necesito y voy a verter en el matraz aforado. Luego voy a completar con la piseta el nivel, ¿sí?, el volumen hasta llegar al aforo correspondiente, ¿sí? Igual que en el caso anterior, el menisco es cóncavo y el extremo, ¿sí?, de ese menisco va a estar en contacto con la línea del aforo. Si yo me paso de eso, está mal aforado, tengo que volver a repetir la operación. En este caso es cuando estoy trabajando con ácido sulfúrico. Siempre se pone primero agua y después el ácido sulfúrico. En los otros ácidos se coloca primero el ácido y después el agua. Entonces acá agua, ácido y nuevamente agua. Esa es la preparación en el caso de un ácido sulfúrico. ¿Por qué hacemos eso? Porque el ácido sulfúrico, si yo agrego posteriormente el agua, es ávido de agua, entonces se puede proyectar y la reacción es muy exotérmica. En cambio, si coloco primero agua y posteriormente el ácido, lo que hace es evitar esa proyección. Bueno, y hasta ahí, mañana vamos a ver esta otra parte de este video que es más largo, que está dentro de estas diapositivas, ¿no? Esto lo vamos a ver mañana, vamos a continuar mañana con esa parte. Bueno, vamos a dejar de presentar, voy a detener la presentación. Bueno, la idea, ¿no es cierto?, para mañana, ¿sí?, que ustedes, bueno, terminen de resolver los ejercicios del estado gaseoso, los puedan subir a la plataforma, a los trabajos, para comenzar a corregir. Para mañana me gustaría que ustedes averigüen algunos tipos de soluciones más utilizadas en la vida cotidiana. Y en qué casos, por ejemplo, puedo utilizar el porcentaje volumen en volumen, por ejemplo,
en la vida cotidiana, o si hay en alguna industria que lo utilizan y si tiene ese mismo nombre o un nombre diferente. Y mañana lo que vamos a hacer es, con esos temas, vamos a ir haciendo un poco de que ustedes me comenten lo que han encontrado sobre esos temas y vamos a comenzar con la resolución de problemas. Entonces esa es la idea, que mañana ya comencemos a hacer cálculos. Yo acá tengo, por ejemplo, problemas de concentraciones, cálculos de molaridad que les voy a mostrar, y después tengo los temas de soluciones en general. Les voy a mostrar un minuto que mañana vamos a ver esto, yo se los voy a compartir un momento para que lo tengan, y yo eso se los voy a subir después. Que ahí tienen la formación y tenemos las actividades para trabajar. Y vamos a trabajar con estas tablas y con el concepto de dilución, que eso vamos a trabajar mañana. Que eso, acá tienen una tabla de transformación de las unidades, ¿sí? De cada una de las unidades de concentración, y después vamos a trabajar con estos problemitas. Y vamos a aprender a trabajar con esta tabla. Eso es interesante para resolver. Bueno, ya dejo de compartir. Bueno, entonces estaríamos mañana trabajando con esta otra parte, así que espero sus trabajos subidos a la plataforma. Esto del estado gaseoso para que les controle los problemas, y para mañana, para que ustedes busquen, como les dije recién, ejemplos de soluciones en la vida cotidiana, para qué se usan las concentraciones, en qué casos usamos las distintas concentraciones que hemos visto, y ese es como un trabajo de investigación para ustedes para mañana. Y vamos a tengan calculadora, hasta el día sábado, hasta el sábado, ¿sí? Para que les respondo ahí la pregunta que me hizo su compañera, hasta el sábado, para que tengan un poquito más de tiempo. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta antes de que cerremos la clase? De mi parte no, profe. Bueno, entonces los espero mañana. Ya les voy a subir dentro de un rato el enlace, porque el jueves pasado no les dejé el enlace porque había tenido el concurso. Entonces ahora más tarde ya les envío, ya les pongo en la plataforma en noticias el enlace de la clase de mañana, así ya estamos en contacto. Cualquier duda que tengan sobre el estado gaseoso, mañana me pueden volver a preguntar. Así que no hay ningún tipo de inconveniente. Al respecto, si hay algún problema que quedó duda, podemos hacer una mini consulta al principio y después ya continuamos con el tema soluciones. Bueno, que tengan una buena tarde y nos vemos mañana si ¿Profe? Dios quiere. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, Sí, yo María. entré tarde porque no tenía internet. Ajá, bueno. Ya No te sé tengo si en me cuenta anotaron. acá. Sí, ahí estoy. Sí. Bueno, muy bien. Hasta Gracias, mañana, que profe. les vaya bien. De nada, hasta mañana. Hasta Sí, luego, mañana, profe. sí, está. Profe, también Hasta sí. luego. A mí también se me cortaba el internet. Hasta luego. Hasta luego, profe, que ande bien. Hasta luego, chicos, que les vaya